Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su episodio de Gente en Positivo. Les saluda Vilmary Rivera, directora ejecutiva de Rehaciendo Comunidades con Esperanza. Y hoy tenemos un invitado que ustedes conocen, lo han visto en los medios. Por la mañana nos mantiene informados. Le damos la bienvenida hoy al periodista, al hombre solidario, sensible, que tenemos aquí en casa, a Manuel Crespo Feliciano. Bienvenidos, Manuel. Gracias por la invitación y por este espacio tan bonito y tan necesario. Yo creo que, ¿verdad?, que hace falta que antes de que comenzara el podcast habíamos personas, ¿verdad?, con todo tipo de background y como pudimos compartir experiencias. Yo creo que lo que nos une aquí es, yo creo que ese deber que tenemos con el país de poder hablar los temas tan importantes desde nuestros distintos espacios. Así que gracias por tenerme aquí. Gracias. ¿Y sabes que eres el primer caballero que entrevistamos? Ave María, pues qué honor. Así que qué honor. esperamos que de aquí le vamos a sacar el jugo a Manuel. Claro, sabes que siempre cuentas conmigo. Y estamos bien agradecidos. Ya mismo le vamos a hablar de una sorpresa que le traemos y que Manuel pues, prácticamente ¿verdad? Forma parte de esta iniciativa y que le estamos sumamente agradecidos desde aquí, desde Rehace, porque vamos a estar ayudando a mucha gente que está pasando por situaciones bien particulares, pero que nosotros, ¿verdad?, queremos ofrecerle esa mano amiga. Así que, Manuel, tú eres comunicador. En la mañana, pues obviamente eres presentador de las noticias. En ese proceso, ¿verdad?, diario que tú realizas, tienes esa responsabilidad de estar informándonos sobre noticias positivas, noticias negativas. Tú sabes muy bien que prácticamente yo siempre he estado bien vinculada al mundo de la violencia, de la prevención de violencia de género y el trabajo con las mujeres, y que cada vez que surge alguna noticia o alguna situación bien particular, que cuando notifican que ha habido un nuevo feminicidio, que han asesinado a alguna mujer, y que también ahora, ¿verdad?, con esta situación que se están asesinando también los agresores, eso a nosotros nos impacta. Te traigo ese ejemplo porque yo me imagino que en tu carrera periodística tú has tenido que, pues, cubrir, ¿verdad?, noticias fuertes y también informarlas. ¿Tienes alguna que recuerdes que tú digas, wow, esta en particular a mí me tocó, se me hizo difícil, ¿verdad?, el poder transmitirla? Pues para mí es un poquito siempre complicado porque, por ejemplo, en el rol que tengo ahora como ancla del mañanero, un show mañanero es un show que es básicamente el desayuno de las personas. La gente está tomándose el café e informándose de lo que está pasando en el país. Y muchas veces hacer ese balance entre tener buena actitud, empezamos el día con energía a pesar de todo lo negativo, pero lo negativo está ahí. Entonces yo creo que eso te da una dimensión distinta a la hora de llevar la noticia, porque yo creo que te permite abordarlo con cierta empatía, con cierto compromiso de que más allá de informar, tú estás educando a la gente. No es decir, mataron a una mujer en tal lugar y ya. Es el compromiso de decir, esto está pasando, no queremos que siga pasando, nos afecta, nos solidarizamos con la familia. Existen estos recursos que tú puedes utilizar para ayudarte a ti o a uno de los tuyos. Entonces, pues eso ha sido un reto bastante grande en este rol que he asumido. Y contestando tu pregunta, cuando venía de camino para acá, estaba haciendo un poquito, ¿verdad?, de introspección de estos casos. Y yo creo que hay uno que siempre lo he mencionado en otras ocasiones incluso porque fue un caso que me tocó mucho. Fue un feminicidio que ocurrió en el 2022 en Utuado. Esta mujer, empleada de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, llega a su trabajo. El guardia de seguridad del lugar estaba obsesionado con ella no le hacía caso y los detalles son horrendos. Él la golpea, la lleva a un río y la asesina. A mí me envían, ¿verdad?, a cubrir esta historia y yo llego al lugar donde él la monta en el carro, grabo unas cosas ahí y luego me voy para Adjuntas, que era de donde vivía su familia. Yo iba con un fotoperiodista y yo siempre que me tocaba cubrir o me toca cubrir un evento de violencia, yo voy asumiendo que la persona me va a decir que no quiere hablar. A mí no me gusta ser el tipo de periodista que llega y por tal de tener una reacción
hago lo imposible por tenerla. No, yo llego con la esperanza incluso de que no me hable. Porque yo sé que en un momento tan vulnerable para una persona, lo menos que esa persona quiera hablar. Pero también reconozco que en este tipo de casos, en donde a veces el gobierno es tan lento en su diligencia, los medios sí brindan un gran espacio para que se agilicen los procesos. Pues yo llego a la casa de donde vivía la mamá, que vivía ella. Me bajo con el fotoperiodista. No bajamos la cámara grande, bajamos más que con el celular. Y cuando yo entro, me recibe la mamá, llorosa. Obviamente, pues nos solidarizamos con ella y le decimos, ¿verdad?, que estamos disponibles para ayudarle en lo que ella desea. Ella nos dice ni sí ni no, pero ella comienza a hablar, como que... Y yo entendí que esa era lo afirmativo. Y recuerdo que ella comenzó a describir a su hija, lo gran madre que era, lo gran persona que era. Y ella comenzó a casi imaginar cómo habían sido esos últimos momentos de vida de su hija. Lo que ella imaginaba que había pasado por su cabeza, cómo ella quizás pensaba en los hijos antes de morir. En este acto, ¿verdad?, tan cruel, tan inhumano que había cometido este hombre contra ella. Y yo recuerdo, todavía lo recuerdo ¿verdad?, me afecta. Yo recuerdo en una ocasión mirar hacia atrás y ver estos pares de ojitos mirando a través de la puerta, del screen de la puerta, y eran sus hijos escuchando toda la narración y lo que yo pude ver en ese momento en los ojos de esos niños era como que no sabemos qué está pasando, pero sabemos que mamá no va a regresar. Wow. Y yo creo que poder estar en contacto con esta realidad te coloca en un espacio en donde tú, cada vez que te toca una situación similar, tú sabes que no es solamente el asesinato, es la madre que llora, los hijos que no saben qué está sucediendo y la incertidumbre de saber si se va a hacer justicia o no se va a hacer justicia. Y yo recuerdo que yo estuve semanas que yo recordaba, lo más que recordaba eran esos ojitos los que niños me miraban. Y me costaba a veces conciliar el sueño porque son esas cosas que te cambian para siempre. Y te marcan. Y yo pienso que aquí es la importancia de poder educar, ¿verdad? El que cuando ocurren este tipo de eventos, no tan solo es que se pierde una vida, ¿verdad? Sino que esa vida tiene una familia, tiene hijos, está dentro de una comunidad, tiene amistades, tiene familiares que van a estar de por vida reviviendo esa situación. Y esos niños, ¿quién los atiende? ¿Quién les da un consuelo? Van creciendo. Son niños que no van a tener a mamá en una graduación, en un cumpleaños, en un momento importante de su vida cuando van creciendo. Y creo que de todo esto, cuando a mí también me ha tocado, ¿verdad?, trabajar de cerca estos casos, es de lo más que me toca. Sí. Y lo que yo digo, wow, cómo nos ocupamos también de ellos, cómo nos ocupamos en trabajar ese trauma. A veces esos eventos ocurren en presencia de ellos también. Así que yo pienso que a veces cuando miramos desde el lado de acá, yo como espectadora que estoy viendo cuando estás narrando, por ejemplo, este tipo de noticias y lo estás transmitiendo, yo pienso que tú eres uno de los periodistas que eres muy sensible, ¿verdad?, en poder transmitirlo. Y a veces una crítica que se hace a los medios precisamente es que están más detrás de la noticia que tener esa empatía o esa sensibilidad de cómo abordamos a la familia cuando llegamos al lugar de los hechos. El que esa víctima tiene un nombre, ¿verdad? Y respetar eso, el que no decir que, es que eso le ocurrió a ella porque ella estaba a las 3 de la mañana por la calle, pues porque es que estaba ella a las 3, o sea, una mujer a las 3 de la mañana por la calle, ¿verdad? Y la montan en un carro y la asesinan. Es que, o sea, esa víctima tenía un nombre y como cualquiera podía estar, o sea, yo no le pregunto si un hombre está a las 3 de la mañana en la calle, pues sí, nos miren de forma distinta. Esa doble vara y yo creo que hemos avanzado, pero falta mucho. Y yo creo que también siempre he visto mi rol en lo que hago como cambiar un poco el sistema, ¿no? Más allá de estoy aquí haciendo un trabajo, es cambiar un poco el sistema. Recuerdo, por ejemplo, en este caso, la conversación que tú tienes luego con tus productores. ¿Qué tipo de información yo tengo? ¿Cómo la vamos a llevar?
¿Qué recursos le vamos a brindar a las personas luego para que sepan que existen líneas de ayuda, por ejemplo, en caso de que estén viviendo ¿verdad? Ciclos de violencia similares? Cosas tan sencillas como proteger la identidad de los niños, por ejemplo, que en muchas ocasiones se muestra así sean las manos, los pies. En ese momento tan vulnerable, el tú decidir qué se puede y qué no se puede publicar es sumamente importante. Y yo creo que pues sí, nos falta mucho a los medios por aprender. El gran compromiso que tenemos, porque nosotros estamos captando y transmitiendo un momento en específico ¿verdad? En la vida de estas personas que son las víctimas, pero luego de eso hay vida. Luego de eso, la conversación no se detiene con eso. ¿Qué pasa no solamente con el asesino, por ejemplo, en los casos de feminicidios, pero qué va a pasar con la familia que queda tan vulnerable? ¿Van a tener acceso a una recuperación digna? ¿Van a tener acceso, ¿verdad?, a esas herramientas que le permitan sanar dentro de lo posible estos eventos tan traumáticos? Y yo creo que esa es la reflexión que como miembros de los medios de comunicación tenemos que hacer consistentemente. Sí, y yo creo que educarse es importante. Y hay a veces gestos, hay ocasiones en que yo obviamente miro noticieros y yo digo, caramba, pero ¿por qué le hacen esta pregunta de esta forma? Vemos a esta madre o este padre que están desgarrados, dale un espacio. Y yo creo que la sensibilidad no es algo con la que tú naces. Tú ciertamente necesitas información y educación, ¿verdad?, propia también para tú ir ganándola y tú respetar. Yo creo que sobre todo el generar esa confianza en esa familia, en esa persona que está pasando por esa situación tan difícil, requiere mucha sensibilidad y requiere que también nos pongamos en el lugar del otro. Claro. Porque hoy fue esa familia, pero la violencia toca a todo el mundo. Todo el mundo. Eso es otra cosa que, por ejemplo, pasa por mi mente. ¿Y si fuera una prima mía? ¿Y si fuera una tía mía? O mi hermana. O no sé. Sí, hace falta un poquito eso más sentir. Hace falta sentir un poquito más lo que pasan las víctimas. Y yo creo que también ustedes en el rol de comunicadores, ¿verdad? Y en tu rol de comunicador, de entrevistador, pues ustedes reciben unas capacitaciones, pero también hay cosas que yo digo que se caen como de la mata, ¿verdad? Que tú dices, mira, esto yo no puedo traerlo en este momento, yo tengo que simplemente crear como unas bases, ¿verdad? Darle ese espacio, como tú comentabas, mira, yo simplemente hablé con ella necesitaba exteriorizar, claro, ¿verdad? Sacar esa información, ventilarla, y aquí la importancia de poder hablar, porque ahora tal vez moviéndonos a otros temas que no necesariamente tienen que ver con situaciones de violencia, pero como país, ¿verdad? Me gustaría un poco compartir ahora ese panorama tuyo al tener que transmitir noticias buenas, malas, pero nosotros vivimos un país donde hay unos problemas severos de salud mental, violencia, asesinatos, o sea, es un país que nosotros vemos maltrato de menores en nuestros adultos mayores. O sea, ¿cómo uno puede transmitir eso cuando posiblemente tú ves una imagen de un adulto mayor que su propio hijo, como hubo un caso, ¿verdad?, que su propio hijo le dio golpes y lo dejó prácticamente en unas condiciones que el señor casi no... Y después el señor no quería tampoco verla continuar en unos procesos. O sea, ¿cómo tú miras eso? ¿Qué mirada le das? Y a lo mejor... ¿Qué cosas tú dices internamente contra qué radiografía yo estoy sacando de este país, de mi país? Eso que mencionas, porque narrar la crisis es complicado. Y es aún más complicado cuando eres parte del país. Porque yo creo que te toca de una manera más cercana. Yo, por ejemplo, hice periodismo en Estados Unidos y allá siempre me costaba mucho como conectar con las historias que sucedían en las comunidades, porque de alguna forma esa experiencia de sentirte extranjero en un lugar donde no creciste, no naciste, pues yo creo que no te acerca tanto a las historias, pero acá golpea diferente, porque acá se trata de las comunidades que tú transitas a diario, de gente que se ve como tú, de gente que tiene unas cosas en común contigo y con lo que creciste. Entonces, en esa medida, narrar en un país que está en constante crisis puede ser muy agotador. Sobre todo porque en esa discusión y en esa narración
hay muy poco espacio para analizar las cosas más profundas que son lo que permiten que estas cosas ocurran, ¿no? Ujú. Pero a pesar de que puede ser extenuante, puede ser cansón, puede ser frustrante en muchas ocasiones, yo creo que lo que nos mueve a nosotros los comunicadores, los periodistas responsables del país, es saber que podemos quizás despertar ciertas cosas, ciertas interrogantes, ciertas preguntas que las personas en su survival mode diario no tienen tiempo de sentarse a reflexionar. A poder mirarla. Yo creo que vivimos en un shock constante. El país vive en un shock constante y eso es muy peligroso porque las personas se vuelven cada vez más insensibles al dolor ajeno. Está el país quizás muy ensimismado aislado, cada cual como que está sobrevivir, en sí. cómo llego al final del mes, en cómo sí. lidio con esta situación familiar, sea de violencia o no sea de violencia. La violencia es una capa adicional que complica las cosas, que se nos olvida que al final del día todo se reduce a las mismas cosas, a qué estamos haciendo para que mejoren los sistemas de salud, por ejemplo, o el acceso a una educación que sea inclusiva y que pueda profundizar en estas cosas que son lo que permite que germine la violencia. Entonces, pues en resumen, yo creo que eso, a pesar de que puede ser un poco cansón y a nivel emocional pasa una tarifa, yo creo que vale la pena. Vale la pena por esta generación y por la próxima. ¿Y cómo tú manejas, verdad? Porque yo digo que el autocuidado es súper importante Oh, en estos procesos sí. y ustedes que todo el día están con esa carga corriendo, dando noticias fuertes, ¿cómo tú manejas esos espacios donde dices, bueno, yo me voy a desconectar, yo voy a hacer otra cosa, me voy a relajar? Porque eso tiene que ver con nuestro autocuidado y autorregulación también de nuestras emociones. ¿Cómo tú lo manejas? Pues mira, es entrenarse para eso. Hacer este trabajo requiere mucho entrenamiento de aquí y a nivel físico también, pero es muy mental. Es muy saber poder poner como en distintos cajones dentro de tu mente qué chip vas a poner en ese momento dependiendo de lo que estás, ¿verdad? Realizando. Cuando estoy en el trabajo estoy en este modo de procesar la información, de saber que tengo una responsabilidad, de saber a quién le estoy hablando, de saber las implicaciones que va a tener lo que yo diga, lo que yo pregunte. Ya una vez salgo del trabajo, no me desconecto de la realidad porque vivo en este país, pero sí busco estos espacios de decir hasta aquí estoy consumiendo o estoy cuestionando las cosas. Es momento de dedicarme para mí, me procuro hacer bastante ejercicio, me alimento bien, salgo con mis amistades, visito a mi familia, creo este grupo de apoyo y estos espacios que me permiten escapar por un momento de lo caótico que puede ser, porque es extenuante, o sea, narrar todos los días el caos es extenuante, es extenuante, pero como te decía hace un rato, yo creo que el compromiso y un poco el impacto que tú sabes lo que tiene tu trabajo en el país te da la fuerza para así hacerlo. Qué bien. Yo pienso también que hay estrategias que uno va generando a diario. Yo a veces tengo la cuestión de los 5 sentidos. Yo digo, yo uso cosas que pueda agradar a mis 5 sentidos durante el día. Me gusta comerme algo, qué sé yo, algo chévere, ¿verdad? Me gusta beberme un rico café, también olerlo. Sí. Me gustan mucho las velas, por ejemplo, aromáticas. Me gusta cerrar los ojos a veces por 5 minutos y decir, bueno, ya. O tirarme en la cama y decir, dame 5 minutos lo que yo necesito. Los placeres de la vida, los placeres de la vida. Sí, entonces esas son estrategias que yo he podido ir desarrollando, ¿verdad? Como parte de este proceso, porque nosotros tenemos unos trabajos que todo el tiempo es como que el pesimismo, el compartir, tú sabes, el cómo buscar solución a los problemas, y ustedes que todo el tiempo lo están narrando y lo están viendo, pues yo estoy segura que también eso, la gente piensa que no, pero uno es humano, uno siente y padece también. Pues sin embargo, yo he sentido que haciendo este trabajo por lo cansón y lo drenante que puede ser, incluso he aprendido a valorar quizás esas pequeñas cosas que me dicen como que, mira, la vida también tiene un lado chulo. Hay cosas que también son buenas, tú sabes, que dan esperanza. Yo también trato, por ejemplo, cada vez
que estoy muy drenado con cosas muy tristes, muy terribles, pues buscar estas válvulas de escape, de hacer otras cosas que son quizás más livianas, que me dan placer, como tú dices, en el trabajo, historias que yo sé que van a tener un impacto inmediato en la vida de alguien. Ese balance es importante. Sí. También, por ejemplo, tengo mi grupo de apoyo de personas que hacen mi mismo trabajo de periodista. Y nos sentamos y hablamos y nos drenamos y analizamos, ¿verdad? Todo, pero eso ayuda, hablar ayuda. Exactamente. Hablar nos hace más fuertes. Hablar nos hace más fuertes y ya el medio el pie forzado. No, sí. Porque, bueno, parte del que Manuel también está aquí con nosotros es que Manuel pues forma parte de una campaña que estamos desarrollando desde aquí, desde Rehaciendo Comunidades con Esperanza, que se llama Hablar nos hace más fuertes. Y esta campaña pues está dirigida a que nosotros podamos dejarle saber a la comunidad de que nosotros siempre vamos a tener alternativas si hay una situación en nuestra salud mental que nos está afectando, si no podemos manejar nuestras emociones, si pensamos que nuestra vida no vale nada cuando no es así, si tenemos temores, miedos, incertidumbres, adicciones, siempre el hablar nos va a dar una solución. Así que quedarnos callados no es la solución, es hablar. Y hablar nos hace más fuerte. Ahorita estábamos aquí grabando prácticamente todo lo que viene por ahí de la campaña y pues Manuel es una de las figuras que va a estar compartiendo con nosotros. Y de hecho, le agradezco ahora públicamente, ¿verdad?, de sacar de su tiempo. No, gracias a ti, gracias a ti. Y compartir, porque nosotros necesitamos más comunicadores, ¿verdad?, más figuras públicas que puedan unirse a organizaciones como la nuestra para llevar el mensaje, porque lo que queremos es simplemente dar opciones alternativas y que la gente pueda entender que siempre hay una solución. Sí. Por más difícil que esté el camino, por más dura que esté la cosa, siempre, si nosotros hablamos, vamos a tener grupo de apoyo, vamos a tener profesionales que van a estar disponibles para ayudarnos y miren, vamos a tener lo más importante, nuestra vida para poder compartirla, porque si yo no tengo vida y yo simplemente pienso que suicidándome, pues se acabó el problema, al contrario, comienzan problemas para otras personas también. Y que usted es valioso, lo queremos con nosotros, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues te agradezco mucho y van a estar viendo pues la campaña de Hablarnos hace más fuerte a través de redes sociales y de medios y vamos a estar compartiéndolo. Y te pregunto ya más o menos para ir finalizando, como individuo, ahora vamos a pasar a la parte de individuo, vamos para las preguntas aquí picantes. Y te lo dije, que estando de este lado no me siento tan en control, así que... Yo le dije, mira, yo no soy periodista ni nada, y él me dijo, tú preguntas y fluye, pues yo estoy fluyendo, estoy entrando en confianza. Pero como individuo o como persona, nosotros tenemos situaciones, ¿verdad? Claro. Has tenido posiblemente situaciones en las que tú has dicho contra... yo no esperaba que me sucediera esto, alguna noticia, alguna situación en particular que en un momento dijiste, espérate, yo no me esperaba esto y cómo lo manejo, ¿verdad? ¿Qué alternativas busco? ¿Lo hablaste, no lo hablaste? ¿Encontraste una solución después de haberlo hablado y buscar ayuda donde te sintieras mucho más tranquilo y que sí, que, ¿verdad? Viste como que una luz al final del túnel? Pues mira, mientras te escuchaba hablar y reflexionando con el título de la campaña, me vino este pensamiento y yo creo que estaba como ahí encapsulado y no lo había pensado nunca. Pero, yo crecí en un entorno saludable. Mis papás siempre estuvieron para mí, un hogar, ¿verdad?, lleno de amor. Pero en la escuela era otro el cuento. Y la memoria que viene a mi mente es de pequeño ser este nene bien aplicado, pero sabes que los nenes cuando chiquitos el bullying es fuerte, sí. Fuerte. Entonces, los sobrenombres, los manerismos, eran cuestión suficiente para tener estos momentos de, ¿verdad?, de acoso escolar. Uh-huh. Y lo que pensaba era como yo pasé un periodo te digo como de 4º grado hasta 8º grado, en donde yo me convertí como en este nene bastante retraído quizás, uh-huh, un poquito para no darle razones a las personas, a este corillito de nenes a que me hicieran bullying en la escuela. Pero no es hasta 8º grado que como que algo cambió en donde yo dije, espérate, yo tengo que levantar mi voz y yo tengo que quizás
usar mi voz para hacer quizás cosas diferentes a los demás. Y mira si lo sé mucho, que ahí es que comienzo ese trayecto de querer estar como maestro de ceremonia, haciendo oratorias, cantaba en la escuela. Literalmente era esa metáfora hecha realidad de cómo hablar me hizo más fuerte. Y en ese momento pues comienzo a cultivar como que mi autoestima, saber poner límites, saber darme a respetar. Y yo creo que ese cambio de tu poder hablar abiertamente de tu realidad y de lo que te hace ser tú, de confrontar las críticas, de confrontar ese bullying en ese caso, pero ahora de grande, pues las críticas que estamos expuestos constantemente en nuestra profesión, fue un cambio que le dio un giro importante a mi vida. Porque si yo no hubiese decidido defenderme a mí, validarme a mí, valorarme a mí por lo que soy y por lo que era y por lo que seré, quizás la historia hubiese sido otra. Claro. ¿Sabes? Me hubiese quedado atrapado en ese caparazón, no hubiese explorado tantas cosas bonitas que tiene la vida, tantas oportunidades chulas que he podido vivir. Y conectado con tu vocación, porque entonces se volvió eso se volvió mi propósito. Tu propósito. Que lo descubriste, ¿verdad? Después que hablaste, que buscaste esa alternativa de buscar ayuda, posiblemente de denunciarlo. El que dijiste, bueno, yo tengo una voz, esa voz hay que utilizarla, ¿verdad? Para algo. Y algo que yo siempre he procurado es mantenerme fiel a mi esencia, a respetar esa voz. A pesar de que vivimos en un mundo en donde se juzga mucho, en donde por tú ser de una forma ya las personas tienen unas ideas preconcebidas de lo que se supone que tú seas, pues yo he aprendido a proteger eso, a saber que no hay nadie como yo y como la voz que yo traigo a esta existencia. Eso es súper importante. ¿Y qué recomendación tú darías, verdad, aquí a las personas que están viendo este podcast y que de hecho le invitamos a que usted lo comparta para que otras personas también puedan beneficiarse, ¿verdad? Así que nos siguen gente en positivo. ¿Qué recomendaciones le darías en particular, ¿verdad? Alguna persona que se sienta el que mantenerse, por ejemplo, en silencio, lo sientan como una alternativa porque dicen, bueno, no me van a hacer caso o nadie me va a escuchar, no me van a creer. Posiblemente, ¿verdad? Porque a través de ese pensamiento que tiene una persona cuando tiene una situación, puede tener distintas ideas en su mente. Y a la luz de tu experiencia, pues tú nos expresas lo positivo que fue el poder ¿verdad? Levantar tu voz al respecto y compartir, hablarlo. ¿Qué recomendación tú le das a estas personas que pueden tener otra mentalidad? Pues mira, a veces el silencio es importante. Yo creo que el silencio nos permite estar en conexión con una parte importante de nosotros. Pero también puede ser peligroso porque a veces esas voces que tenemos adentro no están nutridas de cosas tan positivas, de cosas... Entonces, pues, me parece que en la medida en que hablamos, buscamos conversar con otras personas, nos nutrimos de otras formas de pensar, de otras formas de ver la vida, de otras formas de ver la realidad. Entonces, a pesar de que el silencio sí es necesario, no puede ser perpetuo. Hay que de vez en cuando, tú sabes, saber que es importante alzar nuestra voz, buscar recursos de ayuda, ¿verdad? Aterrizándolo un poco a la conversación de la violencia, ¿verdad? Que es un tema tan constante en Puerto Rico y en el mundo. Saber que no estamos solos, a pesar de que se repite una y otra vez, es la realidad, no estamos solos. Exacto. Compartir con otras voces es sumamente importante para poder salir de ese hoyo en el que a veces estamos hundidos. Eso es así, yo creo que eso es poderoso, ¿verdad? Ese mensaje que nos trae, el que siempre se puede salir, siempre va a haber otras personas que van a estar ahí para darnos la mano, y a veces dentro de nuestra situación pensamos que no hay como que alternativas, pero las hay, es que no las vemos, es que tenemos tanto miedo, tanta confusión, tanta incertidumbre de qué puede pasar si yo doy ese primer paso, cómo va a ser mi día,
qué voy a perder, qué voy a ganar. O sea, por la mente de la persona pasan muchas cosas, pero esta experiencia que nos trae, ese mensaje, pues me parece que definitivamente es lo que queremos llevar con la campaña, pero también yo creo que lo que queremos compartir con ustedes como personas que formamos parte de una comunidad y que queremos un mejor Puerto Rico, ¿verdad? Donde todos y todas podamos vivir libres, en paz, donde se respete la dignidad de cada cual. Y que lo merecemos, yo creo que lo merecemos. Merecemos como país mejorar, sí. Pero nos falta, a pesar de que nos falta mucho, no creo que no podemos perder la esperanza, porque quizás nuestra generación no lo vea, pero si se hacen los cambios profundos en el futuro, las cosas pueden mejorar. Eso es así. Y yo estoy segura que la esperanza es la que nos va a salvar, porque no queda de otra. No podemos perder eso, porque si perdemos la esperanza, lo perdemos todo. La esperanza es lo que nos da esa ilusión de poder seguir, de caminar, de tener esa idea de que sí es posible tener otra realidad. Pues Manuel, en verdad que yo te agradezco infinitamente. ¿Cómo te pueden conseguir por tus redes sociales? Pues en mis redes sociales aparezco como Manuel Crespo TV, en todas las redes sociales, de lunes a viernes en la mañana. Y no más que, ¿verdad?, acoger tu gratitud, yo agradecerte a ti por haberme permitido estar en este espacio. Nos ha vuelto, ¿verdad?, una conversación sumamente íntima, y que yo espero que resuene, ¿verdad?, con las personas que nos puedan ver, y que la conversación continúe, porque yo creo que lo que nos une es querer hablar fuerte, pero hablar fuerte por el beneficio del país, que yo creo que lo que tanta falta hace. Así que gracias a ti por este espacio. Gracias. Y no te desquites después cuando me vayas a entrevistar. No, siempre es un gusto tenerte allí. Siempre es un gusto tenerte allí. Gracias, pues, gente, nos despedimos. Será hasta otro episodio de Gente en Positivo. Y recuerden que hablar nos hace más fuertes. Bye.